días a todas. En primer lugar, permítanme simplemente unas brevísimas palabras de agradecimiento a la Universidad de Valladolid y muy en concreto a la profesora Paloma Virlino por permitirme hoy estar aquí en unas jornadas que creo de la máxima importancia. Estamos hablando de Europa y estamos hablando de democracia, estamos vinculando dos términos que siempre han ido de la mano. Hay que recordar, y quizá haya que recordarlo hoy especialmente, que para los españoles Europa era el sinónimo de democracia y alcanzar la integración en la Unión Europea no solo era el valor de integrarnos en una organización como la Unión, sino que también al mismo tiempo suponía que habríamos alcanzado aquello que hace no demasiado tiempo era un sueño: ser un país democrático, ser un Estado de Derecho en el que las libertades eran respetadas. En este contexto, hoy no se nos escapa que vivimos un tiempo distinto al que era hace solamente 15 años, en donde la Unión seguía siendo ese sinónimo de prosperidad, ese sinónimo de progreso y de democracia, y en el que nuestra propia democracia se encontraba no ya firmemente consolidada, sino, digamos, marcado por una cierta ortodoxia, entre comillas, y para que todos nos entendamos, más o menos sabíamos lo que podía suceder, porque todo estaba razonablemente asentado y pautado, lo cual, hay que decir, tampoco es malo, ni muchísimo menos, y había sido una aspiración durante hace mucho tiempo. Hoy, en el año 2014, a finales del 2014, pues la situación ha cambiado. De alguna manera se puede decir que los mismos valores de justicia, de democracia y de libertad, los valores por los que muchos de nuestros padres pelearon, por lo muchos de los europeos pelearon, siguen siendo valores vigentes. Pero, sin duda, el mundo ha cambiado y nos enfrenta a retos que hace simplemente 5 años eran retos desconocidos. En esta mesa nos vamos a enfrentar a un diálogo, vamos a tener ocasión de dialogar sobre uno de los actores fundamentales de la democracia, los partidos políticos. Lo vamos a hacer desde una visión académica para intentar preguntarnos en voz alta, más que dar respuestas contundentes. Las respuestas no son sencillas nunca, y creo que hoy menos, pero por lo menos a los académicos lo que se nos debe obligar es a preguntarnos, a plantearnos con rigor las cuestiones. Rigor, y eso es algo que veo que hay muchos estudiantes a los que también llamo a los estudiantes. Creo que el rigor debe ser una aspiración en cualquier debate, en cualquier reflexión. Es bueno poner en duda todo, es bueno criticar, pero creo que nos tenemos que exigir rigor si queremos que esa crítica sea fundada, si queremos que esa crítica al final tenga también éxito. Había comentado con mis compañeros de mesa distintos temas que se podían plantear. Ellos van a intervenir durante 15 o 20 minutos, en general sobre 3 cuestiones que a continuación les comentaré, pero habíamos planteado el debate sobre los partidos políticos, su credibilidad en el sistema actual, una cuestión que pensamos es fundamental: los partidos frente a realidades políticas emergentes. ¿Son los partidos políticos hoy los únicos actores? ¿Deben serlo? ¿No deben serlo? ¿Cómo deben convivir con esos nuevos actores? Una pregunta que a la postre también se va planteando y que entre mucha gente joven tiene también un espacio particular. ¿Son necesarios los partidos políticos? ¿En verdad tenemos que seguir pensando que los partidos son los actores necesarios en la democracia? ¿No sería posible una democracia sin partidos? Y finalmente, en esa conexión europea que es irrenunciable,
A lo mejor una de las posibles salidas no es un sistema de partidos políticos europeos, no es ese uno de nuestros déficits, que estamos con sistemas de partidos políticos nacionales cuando los problemas son europeos, cuando las decisiones se adoptan en Europa. Es decir, ya ven que hay muchísimas cosas que están encima de la mesa. Vamos a tener, como decía, intervenciones breves, pero con una única finalidad: que haya un debate posterior, que se pregunte y que se planteen todas las cuestiones y reflexiones críticas que consideren oportunas. Pues en primer lugar va a tomar la palabra para explicarnos algo que creo que tiene especial relevancia en la España contemporánea. Ya saben que es un debate muy actual, cuáles son las condiciones para que un partido político sea democrático, cómo debe funcionar un partido político para que podamos considerarlo democrático. Es conveniente establecer por ley algunas exigencias a los partidos políticos. Este es un debate que tiene hoy mucha vigencia y que estoy convencido de que en los próximos meses, recordar que entramos en año electoral, va a tener todavía más vigencia. Pues bien, nada más oportuno que escuchar cuáles pueden ser los estándares del Consejo de Europa en materia de partidos políticos, y para ello tiene la palabra Amaia Úbeda de Torres, que es letrada de la División de Justicia Constitucional de Venecia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor moderador. No puedo dejar de comenzar yo también sin agradecer a todos por estar aquí hoy y agradecer a la Universidad de Valladolid esta acogida, a la profesora Paloma Viglino por la invitación de estar hoy aquí, mi primera vez en esta ciudad tan bonita. Y efectivamente yo les voy a hablar del título de la ponencia, es los estándares del Consejo de Europa en materia de partidos políticos. Y antes de entrar en materia me gustaría hacer una serie de consideraciones iniciales acerca de qué es exactamente lo que se va a tratar aquí. El primero tiene que ver con la utilización misma del término estándares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del término estándares? Permitiéndome decir quizás una licencia jurídica, voy a incluir para los términos de esta ponencia dos tipos de estándares, o si se prefiere, dos tipos de normas internacionales al respecto. Uno va a ser más bien de hard law, va a ser de contenido obligatorio para los Estados, y otras son más hacer referencia a buenas prácticas, a lineamientos, a recomendaciones que pertenecen más a lo que en derecho podríamos llamar el soft law. En la referencia al hard law, al derecho obligatorio existente en este ámbito, dentro de los instrumentos internacionales obligatorios que existen en el ámbito del Consejo de Europa, que ustedes saben perfectamente que es la otra organización, yo no me voy a centrar, por tanto, en la Unión Europea, sino exclusivamente en el Consejo de Europa, que aglutina a los 47 Estados miembros. Dentro de este ámbito hay un instrumento, un tratado internacional por excelencia, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, vamos a decir que va a ser la guía en la que vamos a encontrar esas normas internacionales, ese marco jurídico básico de referencia obligatorio para los Estados. Por supuesto, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no está solo en el mundo y va acompañado de una interpretación que otorga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de obligado cumplimiento para los Estados, van a ser una parte clave también en la forma en la que se van a configurar esos distintos estándares aplicables a los partidos políticos en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No voy a entrar aquí a hablar, pero me gustaría simplemente hacer una referencia muy rápida a que, por supuesto, habría que hacer diferenciaciones entre lo que es el efecto de res judicata de las sentencias, el efecto obligatorio de las mismas para los Estados, para las partes, el efecto, digamos, más verticalizado de las sentencias, y el efecto de res interpretato, más horizontal, de qué efectos tienen también las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a terceros Estados, que se resuelve o que va, en el caso español, por la vía del artículo 10.2 de la Constitución, como sabemos, ¿no?
junto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, por supuesto, en el ámbito internacional y muy aplicable en el ámbito europeo, hay también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que contiene, como todos sabemos, una regulación de derecho a la participación política aplicable a los partidos políticos, pero no voy a centrarme en este mecanismo precisamente por no tratarse de un mecanismo europeo. Bueno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como también sabemos, contiene dos disposiciones que son especialmente relevantes para el tema de la cuestión de establecer los estándares en materia de derechos políticos. Uno es, evidentemente, el artículo 11, que es relativo a la libertad de asociación, que menciona la libertad de fundar, la libertad de asociarse, la libertad de ser miembro de un partido político, entre otras formas democráticas. No es la única forma democrática que está protegida por el artículo 11, de ahí también una de las preguntas que plantea el moderador, y es un derecho de los que se denominan dual, al igual que hay otros derechos en el convenio, con libertad de expresión, dual porque tiene esa doble dimensión. No solamente se protege la libertad individual, la libertad del individuo, asociarse, a participar en la vida política, sino también a través de los partidos políticos, sino también que si se restringe ese derecho se está creando un impacto en la sociedad en su conjunto, ¿no? De ahí ese aspecto. El artículo 11 es inseparable del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es inseparable del artículo 10, que es el relativo, por supuesto, de libertad de expresión, y en el que también cabe una protección a todas las ideas que se pueden expresar dentro de un debate político, democrático, siempre e incluso, aunque esas ideas no siempre sean las ideas de la mayoría o puedan considerarse en algunos casos ofensivas por la mayoría o que choquen, digamos, o que puedan herir ciertas sensibilidades. Todo esto siempre, que es lo que vamos a ver, con unos límites que se aplican en el marco de la llamada sociedad democrática, una noción a la que vamos a hacer referencia en la ponencia. La segunda consideración a la hora de enfocar la cuestión de los estándares de los partidos políticos se refiere a la otra disposición del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se encuentra fuera del convenio, en el protocolo adicional número 1, es el artículo 3, es relativo a las elecciones, a la celebración de elecciones libres y periódicas, que también probablemente ustedes hayan tenido ocasión de echar un ojo al convenio y al protocolo y ver que evidentemente se trata de un artículo un poco distinto, que tenía un claro color estatal, que no se enuncia como derecho, sino que se enuncia como obligaciones para los Estados partes y que precisamente se puso en el protocolo adicional separado del Convenio Europeo de Derechos Humanos para impedir que en un principio se pensaba impedir con ello que se sometiese a supervisión internacional un hecho tan cercano a la soberanía estatal como el de la celebración de elecciones libres y periódicas. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha demostrado claramente que sí se trata de una cuestión de supervisión internacional, haciendo una labor clara de establecimiento de qué es lo que implica en materia de derechos y estableciendo, por tanto, a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de un instrumento internacional, una construcción de las características democráticas que debe tener un Estado y las características democráticas que tienen que ser respetadas en relación a los partidos políticos. Simplemente un inciso, todos hemos visto en los medios de comunicación recientemente la crisis, la que está siendo sometido el sistema de derechos humanos, con Estados que no son los tradicionalmente reticentes a cumplir. Siempre hemos oído los casos de Georgia, Rusia, Polonia como casos problemáticos, pero tenemos con Reino Unido, en el que ha habido un choque frontal a partir de la cuestión del voto, dar derecho de voto a los prisioneros y esa oposición frontal a hacerlo, simplemente como una referencia para decir que todo ello ha generado un debate acerca de si un tribunal internacional o un órgano internacional puede establecer estándares en este campo tan cercano a la soberanía estatal como uno de los elementos para romper el sistema o para quizás salirse del mismo, con todas las implicaciones que eso tiene en el campo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de participación también en otros instrumentos, incluido la participación en la Organización de la Unión Europea. Sin más, que de ahí ese inciso que puede servir también como una parte de alimentar el debate. En fin, junto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos hay otro instrumento europeo clave que no puedo dejar de mencionar, que es el propio Estatuto del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es la primera organización internacional
y, por supuesto, la regional en este caso, que incluye como obligaciones para los Estados el respeto de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Estos son los tres pilares básicos que se consideran indivisibles o inseparables: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Y uno no puede ir sin el otro y viceversa. Y el Estatuto establece del Consejo de Europa que los Estados que no lo respeten podrán incluso ser expulsados de la organización. Por supuesto, todo esto también tiene muchas consideraciones de orden político que han llevado a que con algunos Estados se hayan iniciado ciertos mecanismos y con otros, en cambio, la situación no haya, o la respuesta no haya querido ser radical, precisamente para conservar un cierto control sobre las regulaciones que se hacen en esta materia, en materia democrática, por parte de los Estados. Bueno, como decían al iniciar, junto a estos estándares, digamos, que son de hard law, lo que son auténticos estándares, obligado cumplimiento, vinculantes para los Estados, tenemos también otra serie de documentos de soft law a los que me voy a referir en la ponencia. Estos instrumentos de soft law son los muy conocidos, emitidos por parte de los órganos rectores del propio Consejo de Europa, por supuesto, y recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria en materia de movimientos extremistas en Europa, en materia de disolución de partidos políticos, en materia de financiación de partidos políticos, un tema que voy a dejar para los ponentes que me van a seguir. En la mesa hay recomendaciones, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité de Ministros, que son los dos órganos rectores del Consejo de Europa, pero también me voy a referir, por supuesto, como no puede ser menos, como letrada que soy de la Comisión de Venecia, es un órgano que tiene un estatuto especial dentro del Consejo de Europa, porque es lo que se llama un acuerdo ampliado, es decir, es un órgano del Consejo de Europa y como tal está incluido dentro de esta organización internacional, pero no solamente está abierto a los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, sino que está abierto a todos los Estados del mundo y actualmente son miembros 60 Estados, de los cuales 4 son de América Latina, 3 son del norte de África, incluyendo Túnez, donde hemos tenido muchas actividades recientemente, Marruecos, Argelia, y también tenemos de Asia Central, tenemos Corea, y el último país que se ha añadido, con no pocas también complicaciones en cuanto al voto a su admisión, ha sido Kosovo, país que no forma parte del Consejo de Europa, porque para el Consejo de Europa se necesita que todos los Estados miembros del Consejo unánimemente voten a favor, mientras que en el caso de la Comisión de Venecia basta con 2/3. En fin, la Comisión de Venecia es un órgano que se dedica a dar recomendaciones y consejos en materia constitucional a los Estados. Esto hace que la Comisión de Venecia no impone o no da lecciones, no utiliza estándares, no es un órgano de seguimiento, el llamado monitoring, no dice a los Estados tienen que hacer esto y eso es todo, sino que utiliza el derecho comparado, ve qué es lo que existe en todos los demás Estados que forman parte de la Comisión de Venecia y a partir de ahí intenta dar una serie de ideas acerca de buenas prácticas, de lineamientos, de recomendaciones que se adaptan además al Estado en concreto que pueda seguirlo. En fin, la Comisión de Venecia ha elaborado la mayor parte de los estándares de soft law en materia de partidos políticos a nivel europeo. Ha adoptado un código de buenas prácticas en materia de partidos políticos y otros muchos instrumentos en materia de partidos políticos, lineamientos y específicos sobre materia de disolución, sobre materia de financiación, pero en fin, yo voy a hacer mucha referencia a este código de buenas prácticas en materia de partidos políticos, como digo, son conjunto de recomendaciones. Y con esto, partiendo por tanto de este acervo, el acervo de derecho obligatorio y lo que se podría llamar, si se me permite la licencia, el acervo de la Comisión de Venecia, paso a hablar de los 2 puntos claves que me gustaría mencionar aquí con relación a los estándares de los partidos políticos a nivel europeo. Uno es hablar de cuáles son esas obligaciones que existen dirigidas a los Estados y, por tanto, implican que los Estados tienen que respetar, para poder ser democráticos, una serie de consideraciones con respecto a los partidos políticos, y otra, que en general suele ser menos debatida, pero que es uno de los puntos claves de esta mesa, que es qué consideraciones, qué elementos, qué estándares son necesarios dentro, en la democracia dintra de los partidos políticos, en el interior y la conformación de los propios partidos políticos. Entonces, partiendo pues de la primera parte, las exigencias de respeto de los partidos políticos que son más dirigidas a los Estados, aquí tenemos estándares, como decía, claros, contundentes, creados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no se refiere como tal directamente a los partidos políticos, pero
desde un caso clave, un hito jurisprudencial, a partir de todas las sentencias que se dictaron con relación a Turquía en materia de partidos políticos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que, aunque no se refiriese específicamente a los partidos políticos, este artículo 11 del convenio no podía excluirlos, puesto que, teniendo en cuenta la importancia que tienen los partidos políticos como una forma de asociación esencial para el funcionamiento apropiado de la democracia, considerándolos esenciales para la democracia dentro del sistema convencional, del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por tanto, no había ninguna duda o no podía caber ninguna duda de que este artículo 11, libertad de asociación, también tenía que proteger a los partidos políticos. Y a partir de ahí empieza la construcción jurisprudencial pretoriana de este régimen de partidos políticos. Eso pone de manifiesto que hay un derecho a crear partidos políticos, un derecho a participar en el seno de los partidos políticos y un derecho a participar en la política a través de los partidos políticos, aunque no sean el único instrumento democrático que es accesible para los Estados. Por supuesto, la libertad de asociación no es un derecho absoluto. Y ese es el punto clave en el que se ha desarrollado la jurisprudencia. Es decir, por supuesto, hay una posibilidad de crear partidos políticos, de participar a través de partidos políticos dentro de una sociedad democrática, pero esos partidos políticos no pueden atacar ciertos elementos básicos que se han construido, desarrollado también de forma jurisprudencial. Por tanto, hay, digamos, una regla general y unas excepciones a la misma. La regla general es que, en principio, los partidos políticos son esenciales para la democracia y, por tanto, no pueden ser disueltos, prohibidos, sino que al revés tienen que haber normas en el interior de los Estados que promuevan, que establezcan garantías básicas para la existencia de los partidos políticos. Entonces, la regla general es larga vida a los partidos políticos, la no disolución y la no prohibición. Hay otro hito jurisprudencial, siempre contra Turquía, jurisprudencia clásica, que fue este caso, como digo, del Partido Comunista contra Turquía. En este caso, el Partido Comunista, las autoridades turcas habían decidido disolver el partido exclusivamente basándose en su programa y en el que consideraban que en el programa se enunciaba que había puntos que eran contrarios a la Constitución. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice claramente que no se puede ser contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos exclusivamente por el hecho de promover un modelo de Estado que es distinto al que está contenido como tal en la Constitución. Entonces, mientras que ese modelo de Estado se halle dentro de lo que ellos consideran que es el test de la sociedad democrática, el partido político tiene interés de continuar. Y aquí vengo a la segunda parte de esta regulación, que concierne frente a esta regla general, que es la de la garantía de los partidos políticos. También hay límites al derecho y hay esos límites están en la incompatibilidad con la idea de sociedad democrática. El artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como otros artículos, contiene una referencia que el derecho a la libertad de asociación se podrá limitar dentro del límite se podrá limitar siempre que no sea compatible con la idea de sociedad democrática, y establece un test para ello. ¿Qué significa esta idea de la sociedad democrática? Bueno, implica el conflicto básico, se quiere incluso filosófico, entre libertad individual por un lado y el de asegurar la pervivencia del Estado por el otro, el de asegurar que hay un interés general o un bien común que va más allá de ese interés individual y que permite establecer ese equilibrio. ¿Y cómo se establece ese equilibrio? Para poder limitar un partido político, la limitación debe estar prevista por ley, es decir, debe ser previsible, debe ser accesible, debe tratarse de una necesidad, es decir, la restricción del derecho debe ser algo estrictamente necesario, y si existe una solución que es menos gravosa para el derecho y no se llega a la disolución, ahí tiene que estar, esa solución es la que se tiene que buscar, y además tiene que estar basada en un objetivo legítimo proporcional al de sociedad democrática, como por ejemplo proteger los derechos de los demás, por ejemplo partidos políticos que busquen exclusivamente promover la xenofobia o que provoquen ataques discriminados o promuevan la violencia, etcétera. Y hay dos casos claves que voy a mencionar solamente en este aspecto, el que los ha tratado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otro sigue siendo un caso contra Turquía, el caso del Partido de la Prosperidad, que era con relación a un partido que promovía la consecución de ciertos cambios en la sociedad a través de aspectos de violencia, y que también tenía un componente religioso en el que se promovía la Sharia
como uno de los elementos de creación o de organización social, con consecuentemente una diferenciación, discriminación entre ciudadanos dependiendo de su afiliación religiosa. Este partido fue disuelto y esto fue considerado conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal. El otro caso al que haré referencia es un caso español muy conocido por todos, que es el caso de Ribatasuna, que llegó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad, decidió que no se había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos por la prohibición o la disolución del partido en España. Bueno, paso con esto a la segunda parte de la ponencia y así ya espero mantenerme más o menos en el tiempo, que es con respecto a si estas son las reglas básicas que se van a aplicar a los partidos políticos en general como componentes claves de la democracia. Hay otro aspecto que no se puede olvidar, que es que si los partidos políticos son claves para la democracia, razón de más para exigir que los mismos partidos políticos respeten una serie de normas democráticas como un elemento que va a ser clave para impulsar aún más su implicación democrática dentro del Estado. Por tanto, lo que me voy a fundar es más en la existencia, como os decía, de estándares de soft law, porque hay mucha menos jurisprudencia, mucho menos desarrollo de estándares obligatorios, en parte también porque la regulación específica en materia de partidos políticos y el establecer qué es lo que los partidos políticos deben hacer al interno es algo más tardío, que empieza solamente a partir de los años 40 y en el que también los Estados se plantean una paradoja entre un intervencionismo estatal excesivo, por un lado, y el asegurar que se cumplan una serie de condiciones democráticas básicas que se van completando al cabo de los años. Y se van completando porque podríamos distinguir dos grandes líneas en materia de consideraciones democráticas, de democracia ad intra de los partidos políticos. Uno es el que digamos más desde el punto de vista material y que tiene que ver con la idea del principio de no discriminación. Es decir, los partidos políticos deberían ser capaces de acomodar todas las distintas opciones que existen dentro de la sociedad y, por tanto, integrar lo más posible y promover participación de, por ejemplo, mujeres, participación, por ejemplo, que son la mitad de la población, evidentemente, participación también de grupos vulnerables, participación, por ejemplo, de minorías, participación de jóvenes, de mayores, migrantes. Todo esto son cuestiones que se han ido incluyendo poco a poco en lo que se llama o lo que podríamos considerar como los aspectos, elementos materiales de democracia dentro de los partidos políticos. Junto con esto, otra de las cuestiones que está constantemente en los medios de comunicación es qué exigencias en materia de proceso democrático en la formación y en la elección de los líderes de los partidos políticos. El aspecto procesal democrático, de qué forma el principio de transparencia que los partidos políticos tienen que conducir. Y en este sentido, los estándares que se han creado a partir del Código de Buenas Prácticas hablan para el aspecto material del principio de no discriminación, como principio clave a partir del cual se han declinado una serie de elementos, y para el aspecto procesal de qué forma, qué método de nominación de partidos políticos, el principio de transparencia como principio democrático clave. Entonces, solamente muy rápido para hacer una serie de consideraciones desde el punto de vista material, mujeres y democracia. Es también un tema que ha generado durante mucho tiempo un gran debate y que poco a poco va siendo, digamos, superado. El aspecto de que, por supuesto, si no se tiene representado o se promueve que haya una representación de una parte importante de la población, como es la mitad de la misma, se puede, digamos, cercenar o poner en tela de juicio el proceso político. En Europa, en general, la media de representación de mujeres es de un 18%. Por supuesto, todos sabemos que no es solamente el hecho de que haya mujeres presentes lo que va a hacer un cambio de política, sino que todo esto tiene que estar enmarcado dentro de una política transversal en materia de género, pero lo que sí es evidente es que hay toda una serie de aspectos que van más allá del aspecto puramente jurídico, si quiere histórico, político, cultural, que impide que las mujeres participen en igualdad de condiciones que los hombres en los procesos políticos. De ahí que haya toda una serie de opciones que se ofrecen. La cuestión de las cuotas es una de ellas, cuotas de resultados, cuotas de medios, hay cuotas voluntarias en el seno de los partidos políticos en algunas de las legislaciones que existen. La elección, digamos, del método como tal es libre, no hay un estándar impuesto como tal, pero siempre se
promueve, desde el punto de vista de los estándares del Consejo de Europa, que las legislaciones incluyan un método que sea lo más, digamos, que promueva lo más posible la participación de las mujeres en la vida política. Podemos volver a esto en el tema del debate. Lo mismo ocurre con la cuestión de las minorías. Pensemos que hay muchos estados europeos, como por ejemplo Rusia o Ucrania, en el que la participación como tal, o incluso Francia, de grupos que se dicen representantes de minorías nacionales no está permitido, no es una posibilidad dentro del Estado y, por tanto, no existiendo esa posibilidad, el dar una serie de cuotas, sitios o promover la participación de las mismas en el seno de las instituciones existentes es entonces un requisito que aparece básico. Aquí me gustaría solamente hacer referencia a un caso muy conocido con respecto a Bosnia y Herzegovina, en el cual precisamente solamente 3 grupos étnicos nacionales reconocidos como tal pueden acceder al Parlamento, excluyendo a todos los demás grupos nacionales. Esto ha sido un problema que se ha declarado en muchas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Han pasado más de 7 años, ha habido elecciones hace apenas una semana en Bosnia y la situación sigue siendo la misma. Si se es del grupo étnico incorrecto, no se puede acceder a las elecciones. Permítanme concluir con unas consideraciones finales con relación a todas estas cuestiones. La primera es que, por tanto, desde el punto de vista de estándares internacionales existentes, los estándares son mucho más claros en materia de democracia y de participación de los partidos políticos en democracia, mientras que los estándares son más suaves o más de soft law, más basados en aspectos de derecho comparado, más de recomendaciones cuando se habla de democracia dentro de los partidos políticos, pero no por el hecho de que sean todavía recomendaciones de soft law, implica que no se hayan ido adquiriendo un peso en las exigencias internacionales y que sea un aspecto que es constantemente tenido en cuenta en el seguimiento y en las recomendaciones que hace el Consejo de Europa de los partidos políticos existentes hoy en día. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y a continuación, a ver, que me han dicho que hay que acercarse. Muy bien, pues a continuar, después de esta excelente intervención que yo creo que nos ha situado perfectamente en una idea que es importante, es decir, nada de lo que nos sucede es hoy ajeno, no hay nada realmente nacional, incluso en algunas ocasiones, el caso de Bosnia es un ejemplo claro, hay países en donde hay nacionales que no tienen derecho a voto, como es en algunos países bálticos, es decir, cosas que nos parecerían muy evidentes, pues hay que saber que no son tan evidentes y que incluso pediríamos más intervención internacional en aras a un mejor respeto de los derechos fundamentales. A continuación va a tomar la palabra la doctora López de la Fuente para hablar de partidos políticos europeos, de propuesta de reforma. Como ustedes saben, es profesora de Derecho Europeo en esta misma facultad. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar, en primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a esta universidad, a la Universidad de Valladolid, al Instituto de Estudios Europeos y, sobre todo, fundamentalmente, a la profesora Viglino Campos por su amable invitación para ofrecerme y darme la oportunidad de participar en estas jornadas. Bien, partidos políticos europeos, propuestas de reforma. Asistimos en la actualidad a un momento interesante en lo que es la configuración de los partidos políticos europeos, pues está en marcha una nueva propuesta de reglamento que vendrá a sustituir el actualmente en vigor y que aportará interesantes novedades que os comentaré las más relevantes. Pero para comprender los cambios que se avecinan es necesario situarnos antes en el marco y en los antecedentes en el que estas formaciones se encuentran. Pues bien, fue principalmente a partir de los años 70 cuando las grandes familias políticas europeas comenzaron a coordinarse a nivel europeo. Los demócratas cristianos, los socialistas y los liberales formaron federaciones de partidos a nivel europeo a partir de un conglomerado de partidos nacionales unidos bajo una misma ideología.
Poco a poco estas formaciones fueron tomando mayor importancia, mostrando un interés en colaborar con los grupos políticos del Parlamento Europeo y trabajando por convertirse en un futuro en auténticos partidos políticos. Será más tarde, en el año 2003, cuando por fin se adoptará el reglamento relativo al estatuto y financiación de los partidos políticos a escala europea. Y así, desde ese año, desde el 2003, la Unión Europea contará con una legislación que regirá y que rige actualmente el estatuto, las normas básicas de constitución, funcionamiento y financiación de estas formaciones. Años después, con la breve experiencia adquirida, en el 2007, se procedió a modificar dicho reglamento, incluyendo algunos cambios importantes. El fundamental, la posibilidad para estas formaciones, para los partidos políticos a escala europea, de utilizar los créditos recibidos con cargo al presupuesto general de la Unión Europea para financiar campañas europeas, campañas en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. Y la segunda novedad más relevante es la posibilidad de financiar y de crear un estatuto, a mi juicio un tanto precipitadamente, de las fundaciones políticas europeas, igualmente financiadas con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Pues bien, sin embargo, a pesar de los cambios introducidos en el año 2007 en el reglamento, este sigue siendo deficitario por una serie de motivos. El primero es que sigue sin otorgar a estas formaciones, a estos partidos políticos europeos, un estatuto jurídico europeo basado en el derecho de la Unión. En este sentido, y de acuerdo con la eurodiputada Giannakou, los partidos políticos a escala europea, tal y como están organizados en la actualidad, no pueden desempeñar plenamente sus funciones, puesto que continúan siendo meras organizaciones que agrupan a partidos nacionales, dando lugar a confederaciones de partidos nacionales registradas en sede nacional, preferiblemente belga, rigiéndose por normas nacionales, pero presentando, sin embargo, su solicitud ante el Parlamento Europeo para obtener financiación comunitaria. Además, el reglamento actual, por lo tanto, se centra principalmente en la financiación de estas formaciones. Es más, se subordina la adquisición de la calidad europea, del denominado Estatuto Europeo, a la primera solicitud de financiación por parte del partido. Digamos que va unido el solicitar financiación con el lograr la calidad europea del partido. El problema radica, insisto, en que no se ha configurado un auténtico estatuto, sino un mero sistema de financiación para estas formaciones. Por otra parte, también en cuanto al control de estas formaciones, el reglamento en vigor, el reglamento actual, exige para la creación de un partido europeo, además de unas condiciones formales, una adhesión principista. Llama la atención que en el artículo 3 del reglamento se exige a estas formaciones el respeto, en especial en su programa y en sus actividades, de los valores en los que se basa la Unión, valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, a saber, el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Según dicho precepto, quedarían, por lo tanto, apartadas las formaciones políticas que no respeten estos principios, que, por ejemplo, defiendan idearios totalitarios o un régimen basado en la confesión religiosa, alterando el principio de preeminencia del derecho. Así, el proceso de articulación normativa de los partidos políticos a escala europea se orienta en una tendencia donde no está tan clara la disociación formal entre programas y actividades y donde la especial exigencia de un comportamiento ejemplar de estas formaciones con los valores de la Unión parece ser un obstáculo a la licitud en la promoción de una alternativa de convivencia a la existente. En definitiva, en resumen, la regulación de los partidos europeos apuesta por un control finalista de los mismos, un control programático. Sin embargo, la realización, el sistema de control, de este control, plantea también una serie de inconvenientes. El fundamental es que es un control un tanto endogámico, pues corresponde al propio Parlamento Europeo verificar en un primer momento con ocasión de una solicitud de financiación y anualmente con cada convocatoria de propuestas con vistas a la concesión de subvenciones
comprobar si el partido reúne estos requisitos, reúne los requisitos formales necesarios para obtener el estatuto de partido político a escala europea, pero también si sigue respetando y si respeta en su programa y en sus actividades los valores en los que se fundamenta la Unión. En definitiva, le corresponde interpretar si un partido ha infringido el reglamento. El inconveniente es que el Parlamento Europeo está formado por un conjunto de grupos políticos, por unos grupos políticos que estos a su vez son un conglomerado de partidos y un conglomerado de partidos europeos, por lo que el sistema parece orientarse hacia el logro de un beneficio para las grandes familias políticas que ocupan el Parlamento Europeo. Además, esta idea de control finalista fue criticada ya en los debates del Parlamento Europeo, principalmente por las pequeñas formaciones políticas más radicales. Así, por ejemplo, para el eurodiputado Pasqua, estas disposiciones contienen una medida liberticida que es tanto más chocante cuanto que concede margen a la arbitrariedad. Pues ¿cómo se puede creer, se pregunta el eurodiputado, que la verificación por parte del Parlamento del estatuto, del programa y de las actividades de un partido político se efectuará con objetividad? En este sentido, es preocupante que no intervenga de alguna manera en estos procesos la jurisdicción comunitaria. Pues como afirma igualmente el eurodiputado Bertú, el sistema propuesto puede conducir a un control político de los partidos cuyas referencias jurídicas son sumamente vagas. En definitiva, por estos motivos y por otros relativos a la financiación, el reglamento actual es insuficiente. Es necesario mejorar el marco legal de estas formaciones para que puedan ser más visibles, para que puedan intervenir con eficacia en el sistema político a múltiples niveles de la Unión. Y en esta dirección se ha elaborado y está en proceso de aprobación y de entrada en vigor una nueva propuesta de reglamento destinado a reemplazar por completo el actual. Esta nueva propuesta, la verdad, cierto, es un tanto compleja porque pretende modificar prácticamente todo lo que establece el reglamento en vigor y además cuya aplicación se plantea a partir del 1 de enero del 2017. Como les digo, prevé una serie de cambios considerables. El más importante es que por fin se pretende adoptar un estatuto jurídico europeo para los partidos políticos europeos. Se pretende otorgar un estatuto europeo que les dé reconocimiento y visibilidad. Se pretende establecer un registro en el seno del Parlamento Europeo, que estas formaciones ya no se registren en sede nacional, sino establecer un registro en el seno del propio Parlamento en el que los partidos tendrán que depositar sus estatutos y el resto de documentación. Se trata además de que esta nueva personalidad jurídica europea sustituya, por lo tanto, a toda personalidad jurídica nacional. Además, se pretende deslindar la solicitud de financiación con el reconocimiento de ese estatuto. Primero será un paso previo el lograr registrarse y conseguir un estatuto a escala europea, ser partido político europeo, para en un segundo lugar poder solicitar anualmente recibir financiación proveniente de los fondos del presupuesto europeo. Cabe esperar que este paso ayude a estas formaciones a superar algunos de los problemas, como la diversidad de regulaciones nacionales, que dificulta aún más el reconocimiento y la visibilidad de estos partidos a escala europea por parte de los ciudadanos de la Unión. Otro cambio importante es el relativo al control. Si bien la propuesta de reglamento mantiene las exigencias del reglamento en vigor y concretamente esa obligación de respetar en particular en su programa y actividades los valores en los que se basa la Unión, en este sentido además también cabe destacar lo expresado en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta del reglamento, en el que insiste un poco en este control finalista, muy particularmente en la adhesión de los partidos políticos europeos a los objetivos de la construcción europea y a los valores fundamentales que la sustentan. Por lo tanto, se sigue manteniendo en esta nueva regulación y se sigue apostando por un control finalista de estos partidos. Se observa, por lo tanto, una inclinación hacia una construcción de tipo militante en la configuración de este entramado de partidos políticos. Pero, sin embargo, como les digo, los requisitos siguen siendo similares, pero la novedad se introduce con la creación de una autoridad que se encargará del registro, del control y de las sanciones de estos partidos. Ya no será el Parlamento Europeo,
el que lo controle, el que examine si los partidos europeos han infringido el reglamento, sino que se pretende crear una autoridad. La autoridad, según la propuesta, será independiente, estará situada físicamente en el Parlamento Europeo y estará representada por su director. El director, nos dice la propuesta de reglamento, será designado por 5 años, de común acuerdo por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, sobre la base de propuestas presentadas por un comité de selección compuesto por los secretarios generales de esas 3 instituciones, tras una convocatoria abierta de candidaturas. Además, el director no deberá ser eurodiputado, ni ser titular de mandato electoral, ni estar empleado o haberlo estado con anterioridad en un partido europeo. Con lo cual se modifica ese control efectuado por el Parlamento Europeo a cambio de esa autoridad, si bien un tanto indefinida, pues representada por su director, pero que estará asistido, y así lo indica literalmente el nuevo reglamento, por personal de una o más instituciones de la Unión. ¿Quiénes serán en concreto? ¿Cuántos miembros? Creo que es necesaria una mayor precisión en este aspecto. A lo mejor se termina por concretar antes de que el reglamento entre efectivamente en vigor, o quizás la práctica desvele el funcionamiento y la composición de este órgano. Otra novedad a destacar es la inclusión de un régimen de sanciones para los partidos que incumplan con sus obligaciones. Hasta ahora, si un partido europeo incumplía con esa obligación de respetar los valores en los que se fundamenta la Unión, pues tampoco nada estaba previsto. En definitiva, se le eliminaba la financiación, tenía obligación de reintegrarla, pero no había una clara decisión sobre si se quedaba sin ese estatuto europeo. ¿Qué sucedía con el partido? Pues con esta propuesta de reglamento se pretende incluir un régimen sancionador para los partidos que infrijan el reglamento, sanciones que además se detalla con una precisión, es que pueden ir desde la multa, en casos en los que, por ejemplo, no comuniquen a la autoridad una modificación de los estatutos, que no comuniquen una lista actualizada de los partidos afiliados a estos partidos europeos. Por lo tanto, podrá ir desde la multa hasta la baja en el registro para los casos más graves, como el incumplimiento de ese deber del partido de respetar en su programa y actividades los valores en los que se fundamenta la Unión. También sobre la financiación hay novedades. El texto propone nuevas exigencias, sobre todo en materia de transparencia, que todo sea publicado, las cuentas anuales, a qué destinan sus fondos, se creará una web a tal efecto, y también sobre restricciones para los partidos en materia de donaciones, etcétera. Sobre todo, se sugiere que los partidos solo puedan recibir financiación si tienen al menos un representante en el Parlamento Europeo. Y además también se pretende imponer sanciones económicas si infringen estas normas de transparencia sobre donaciones o si no presentan sus estados financieros anuales. Pero lo más sorprendente de todo en cuanto a la financiación de estos partidos es la prohibición, y aquí vino mi sorpresa cuando leí la propuesta, de la utilización de estos fondos para financiar campañas europeas. Es decir, volvemos al 2003. Se pretende otra vez prohibir que se destinen la utilización de los fondos para financiar campañas en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, aquí, sinceramente, perdónenme la expresión, no entiendo nada. En mi opinión, esta medida supone un paso atrás en su consolidación, puesto que entiendo que su reconocimiento tiene que ir unido a su participación activa en las elecciones europeas, y sin duda la financiación es un impulso. ¿Cómo si no podrán estos partidos contribuir a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos? Si bien este es el mandato o la misión que les otorga el 10.4 del Tratado de la Unión Europea. Bien, pues sin duda estos son los aspectos más llamativos de esta propuesta de reglamento, y creo que si este reglamento entra en estas condiciones en vigor, hará falta un periodo de adaptación, un periodo de digestión para poder evaluar sus consecuencias y comprobar si verdaderamente sirve, aunque les confieso mis dudas, para desarrollar plataformas políticas a escala europea. Para finalizar, me gustaría expresar unas breves consideraciones finales, si el tiempo lo permite. Bien. Se permite.
A la luz de lo expuesto, puedo afirmar que en realidad aún no existen auténticos partidos políticos a escala europea. Se trata de partidos europeos en su denominación, pero que difícilmente lo son en la realidad al tratarse de federaciones europeas, de partidos nacionales que adquieren un estatuto europeo para obtener financiación comunitaria. No está en absoluto clarificada la relación entre grupos parlamentarios de la Eurocámara, confederaciones de partidos nacionales, partidos políticos a escala europea. Si bien es verdad que ya con el primer reglamento relativo al estatuto y financiación se pretendió acabar con la actividad tuteladora de los grupos parlamentarios en la conformación de los partidos políticos a escala europea, la construcción de estos parece realizarse de un modo artificial, forzado, de arriba a abajo y no desde una espontaneidad de los grupos, de los procesos sociales que generen formaciones políticas a escala europea. Confío en que la propuesta de nuevo reglamento constituya un paso importante, aunque seguramente no creo que sea el definitivo, pero que sirva de algún modo al desarrollo de estas formaciones. Es imperativo, como afirma el eurodiputado Casini, que definamos un estatuto para los partidos europeos que mire verdaderamente a Europa, que no sea una mera suma de formaciones nacionales individuales que no poseen estructuras europeas permanentes en el terreno. Necesitamos ver partidos que piensen y actúen en el contexto europeo, y esta necesidad es mucho más urgente si queremos una ley electoral europea uniforme. Esto aumentaría el sentimiento, a lo mejor, de pertenencia a Europa de todos los ciudadanos europeos. No obstante, por ahora es difícil pensar que en el marco de la profundización de la ciudadanía europea los partidos europeos, tal y como están configurados, puedan ser instrumentos efectivos, instrumentos adecuados que coadyuven a una mayor legitimación del Parlamento Europeo y que minoren el desinterés de los ciudadanos por la política europea. Para ello, creo profundamente que los partidos nacionales tienen que estar dispuestos a renunciar en favor de los partidos europeos y que estos, a su vez, también tienen que estar preparados para ocupar al fin la esfera política europea. Es cierto que los pasivos que arrastra el sistema de representación de la Unión son un freno que dificulta considerablemente la emergencia de un auténtico derecho europeo de partidos, pero también creo que hay que ser conscientes de la complejidad del tema. Creo que hay que ser conscientes y reconocer los retos que conlleva la implantación de un sistema de partidos a escala europea y por eso, a pesar de todo, creo que los esfuerzos que se están realizando por mejorar lo presente contribuyen a reforzar las bases democráticas de la Unión y sin duda creo que estos esfuerzos serán vitales para el futuro de la integración europea. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y, bueno, después, como de nuevo yo insisto especialmente para los estudiantes en la dimensión, después de la intervención de la profesora López de la Fuente, en esa dimensión europea, en tiempos en donde parece que estamos un poco obsesionados por mirarnos el ombligo, perdónenme la expresión, por mirar continuamente lo que está pasando hacia adentro, creo que es bueno tener en cuenta que el debate, por ejemplo, sobre el sistema de partidos, el debate de verdad, el debate de futuro, es un debate europeo. Apuntar a un tema que creo que es fundamental, la idea de un sistema electoral europeo. Si queremos una conciencia europea, si queremos fortalecer esa conciencia europea, además de programas como el Erasmus, que tanto hacen por esa conciencia, un sistema electoral europeo sería seguramente una de las claves para que los ciudadanos entendamos mejor la idea democrática de Europa. A continuación, tiene la palabra el profesor Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional también de esta universidad. Y lo va a hacer sobre un tema fascinante, sobre un tema como la financiación de los partidos políticos, que yo me atrevería a decir antes de oírle que es el tema de los temas. Es la raíz de todos los temas y hemos visto que en ese reglamento vuelve a ser uno de los temas a través de las campañas y ni que decir tiene que en la actualidad española es el tema. Bueno, pues muchas gracias
Y bueno, tengo que empezar, por supuesto, expresando mi agradecimiento por haber sido incluido en el programa de estas jornadas, y agradecimiento que personalizo en su directora, en Paloma Viglino. Y bueno, agradeciendo también a todos los que estáis aquí, a todos los que, a pesar, veo muchas caras conocidas que son incluso alumnos míos, y a pesar de tenerme que aguantar todos los días en clase, todavía tienen ganas de venir aquí a seguir aguantándome, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso se merece un agradecimiento superior, ¿no? Y creo que las visiones anteriores, pues las intervenciones anteriores nos han dado una visión general y muy completa de lo que es el régimen jurídico de los partidos a escala europea, y me parece que si ayer el secretario de Estado, Íñigo Méndez de Vigo, pues nos decía que Bruselas no existía, pues hoy casi tenemos que partir de la constatación de que los partidos políticos europeos tampoco existen, ¿no? Y bueno, yo creo que Bruselas sí que existe, por lo menos los mejillones con patatas fritas y la cerveza que se puede tomar en Bruselas sí que existe, pero sobre los partidos políticos europeos, pues sí, creo que hay que empezar diciendo que realmente no existen, ¿eh? Lo que tenemos son unas estructuras formales y estructuras que ni siquiera funcionan muchas veces con criterios federales. Es que ni siquiera internamente los partidos políticos funcionan con criterios federales, sino más bien con criterios confederales. O sea, son realmente coaliciones, confederaciones de partidos, ¿no? No hemos conseguido todavía tener verdaderas campañas electorales centradas en la política europea, ni con financiación, ni sin financiación. Tampoco han conseguido los partidos políticos articular realmente la opinión pública con las decisiones políticas europeas, en parte también porque no existe una opinión pública europea, ¿no? Y ni siquiera a la hora de celebrar sus congresos, estos partidos políticos europeos han conseguido hacer congresos que se parezcan algo a los congresos de los partidos nacionales. Es decir, generalmente los delegados que van a esos congresos de los partidos políticos europeos son delegados nombrados a dedo por las direcciones de los partidos políticos nacionales. No son delegados escogidos por los militantes de los partidos, ¿no? Con lo cual, bueno, realmente no estamos ante partidos políticos, ¿no? Hombre, también hay algunas notas positivas que hay que señalar, ¿no? Que, bueno, pues se ha incrementado mucho lo que es el trabajo conjunto en el seno de los distintos partidos europeos, o lo que llamamos partidos europeos, bueno, pues reuniones, confluencia en materias políticas, otras vías de comunicación a múltiples niveles, ¿no? Todo eso está muy bien. También creo que es un dato positivo que se puede señalar el hecho de que los partidos políticos europeos han gestionado bastante bien el proceso de ampliación y han conseguido tener partidos afiliados en prácticamente todos los países de la Unión, lo cual es un dato muy positivo a la hora de que en la mayoría de los países la mayoría política sea una mayoría proeuropea, gracias precisamente a la intervención de los partidos políticos europeos. Y luego también yo creo que es un dato positivo el trabajo que están haciendo desde hace ya pocos años, pero ya que se está empezando a notar, las fundaciones, ¿no? Las fundaciones de los partidos políticos europeos están empezando ya a tener un papel muy relevante a la hora de definir políticas, ¿no? Lo que se llama el policy making process, ¿no? O sea, la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Bien, yo voy a hablar, como se ha dicho, de un aspecto muy concreto que es el de la financiación, pero es un aspecto concreto pero esencial. ¿Por qué es un aspecto esencial? Pues porque yo creo que el modelo de financiación de los partidos está muy relacionado con el modelo de democracia, al fin. Es decir, si optamos por un modelo de financiación de los partidos, de financiación privada, sin ningún tipo de límite, pues probablemente estaremos llevando a una democracia en la que las decisiones políticas van a estar muy condicionadas por los grandes poderes económicos, un tipo de democracia, podemos decir, a la americana, o, bueno, lo que podríamos llamar también un modelo de financiación corporativa de los partidos políticos, es decir, partidos políticos fundamentalmente financiados por corporaciones. Si, por el contrario, optamos por establecer límites a la financiación privada, por garantizar la suficiencia económica de los partidos a través de subvenciones públicas, pues estaremos ante otro modelo de democracia en el que
los partidos políticos serán más independientes respecto a los poderes económicos, pero corren el riesgo también de estatalizarse, de convertirse en estructuras estatales y de perder la conexión con la sociedad. Y bueno, entre esas dos alternativas nos debatimos, pero al final la pregunta es quién paga, ¿no? Porque en cualquier caso lo que está claro es que la financiación de los partidos es una necesidad si queremos construir una verdadera democracia. La democracia conlleva unos costes. Y esto es muy importante. Yo a los que estáis aquí en el público y a los estudiantes me gustaría deciros, desconfiad profundamente de todo aquel que os diga que puede haber una democracia low cost, que se pueden recortar también los gastos de la democracia, porque el que defiende una democracia low cost en realidad no está defendiendo una democracia. Eso es así. Está defendiendo otra cosa, está defendiendo la supresión de controles, está defendiendo la supresión de órganos que puedan servir de freno al poder, está defendiendo pues probablemente una deriva no democrática, sino justo todo lo contrario, ¿no? Bien, si además a la hora de construir una democracia nos situamos en el contexto europeo, que es un contexto transnacional, multicultural y multilingüe, pues la democracia es mucho más cara todavía. Eso es así. Es decir, si ya en un Estado nacional que tiene una cierta homogeneidad, pues esto lleva unos costes, pues imaginaos los costes añadidos que supone pues ese carácter multicultural y multilingüe que tiene la realidad europea. Pero bueno, voy a seguir adentrándome un poco en esta materia. Y bueno, la verdad es que la pregunta que yo me hacía al preparar esta intervención es ¿cómo voy a hablar de la financiación de unos partidos políticos europeos que no existen? Es decir, si los partidos políticos no existen, ¿cómo hablar de la financiación de los partidos políticos que no existen, ¿no? Bien, y tenía dos alternativas. Os contaba cómo es el sistema de financiación de esas estructuras formales que llamamos partidos políticos europeos, por tanto, qué es lo que está establecido en el reglamento actual y qué es lo que se propone en el reglamento futuro, o bien entrar en otro plano que yo creo que es probablemente más interesante, que es no analizar el problema de la financiación de los partidos políticos europeos, sino el problema de la financiación de los partidos políticos en Europa, que es otra cuestión distinta, ¿no? Y un poco planteándome la pregunta de si existe un modelo europeo de financiación de los partidos, un modelo que sea distinto, que se pueda contraponer a otros modelos que existen en el mundo, ¿no? En otras áreas geográficas del mundo. La verdad es que al final voy a hacer una mezcla de las dos cosas, es decir, voy a hablar un poquito sobre lo que es el reglamento, el sistema de financiación de los partidos políticos europeos, porque bueno, creo que es interesante, ¿no? Aunque también la profesora López de la Fuente pues ha puesto ya las bases muy claramente, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que existe un reglamento que proviene del 2003, que fue reformado en el 2007 y, bueno, que lo que prevé básicamente es un sistema de financiación a cargo del presupuesto del Parlamento Europeo y que va destinado a cubrir el 85% de los gastos subvencionables. ¿Cuáles son esos gastos subvencionables? Bueno, pues según el sistema actual son reuniones y conferencias, publicaciones, estudios y publicidad, gastos administrativos de personal y de viaje y gastos de campañas relacionados con las elecciones europeas. De todas formas, creo que, no sé si os habéis fijado, pero en las últimas elecciones europeas yo no me he dado cuenta de que hubiera ninguna campaña a la cual pudiera adscribir una financiación de los partidos europeos, ¿no? Realmente lo que he visto ha sido una campaña nacional, no una campaña europea. Bien. Bueno, en cuanto a las reglas de reparto de estas subvenciones, el 15% se distribuye a partes iguales a todos los que la solicitan, todos los que cumplan los requisitos para acceder a la financiación, y el 85% restante en proporción al número de diputados que tengan en el Parlamento Europeo. Por daros unos datos, porque bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Realmente, esta es la pregunta, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, pues en el 2014 se ha repartido entre los partidos aproximadamente unos 28,4 millones de euros y bueno, pues los partidos políticos que más subvenciones han conseguido ha sido el Partido Popular Europeo con 9,5 millones aproximadamente y el Partido Socialista Europeo con 6,4 millones aproximadamente. Luego a esto hay que añadir la financiación de las fundaciones que
ha supuesto también otros 13,5 millones de euros aproximadamente. Y también las que más dinero han recibido han sido el Center for European Studies, que es ligada al Partido Popular Europeo, 4,5 millones aproximadamente, y la Foundation for Progressive Studies, que es una fundación ligada al Partido Socialista Europeo, 3 millones. Para que tengáis un término de comparación, acabo de deciros que se ha repartido a todos los partidos políticos europeos un montante global de 28,4 millones de euros. Bueno, pues las subvenciones ordinarias a los partidos políticos en España, en los presupuestos generales del Estado de 2014, son 52,7 millones de euros. Es decir, casi el doble, ¿no? Estamos hablando. O sea que daos cuenta de la entidad que tienen estos partidos políticos europeos, ¿no? Ya con esto yo creo que está todo dicho, ¿no? Bien, como ha explicado muy bien Graciela, pues existe una propuesta, ¿no?, para modificar esta regulación. Es interesante cuáles son los objetivos que se plantean en esta propuesta, puesto que sobre todo lo que se busca es dar una mayor flexibilidad al sistema de financiación para que los partidos puedan funcionar con más eficacia, pero al mismo tiempo aumentando las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas. Respecto a las condiciones de acceso a la financiación, la gran novedad es que ahora se va a exigir tener un parlamentario europeo, cosa que no estaba en la regulación actual. Esto probablemente pues puede que elimine a alguno de los partidos que actualmente estaban recibiendo subvenciones. No cambian las reglas de reparto, es decir, lo de que el 15% va a seguir siendo igual para todos, un reparto igual para todos, y el 85% en función del número de diputados. Aumenta el límite de gastos reembolsables que se pueden financiar con arreglo a la financiación pública, que puede llegar al 90% en el caso de los partidos y al 95% en el de las fundaciones. Y bueno, también se incluyen otras cuestiones para dotar de mayor flexibilidad, como por ejemplo que la subvención que no se gaste en un año, pues que se pueda utilizar en ejercicios siguientes, ¿no? La novedad más importante es que empieza a haber, por primera vez, hay reglas sobre donaciones privadas. Empiezan a preverse algunas reglas sobre donaciones privadas, aunque son unas reglas todavía, yo diría que bastante permisivas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Se permiten donaciones tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Se permitirán, si es que llega a aprobarse este reglamento, que tengo mis dudas, ¿no? Teníamos también, junto con Graciela, cuando hablábamos de este tema, teníamos ciertas dudas, ¿no? Bueno, si se aprobase, pues se permitirían. Bueno, hay un límite máximo de 25.000 euros, en fin, no quiero tampoco entretenerme demasiado en estas cuestiones. Existen también una serie de obligaciones sobre publicidad de estas donaciones. Todas las que sean superiores a 12.000 euros se tienen que comunicar inmediatamente al Parlamento Europeo y ser publicadas, con lo cual ya tenemos una regla de aplicación inmediata, ¿no? Y el resto, pues bueno, tienen que comunicarse a la hora de presentar los informes preceptivos anualmente al propio Parlamento Europeo, y en principio todas son publicables, con la excepción de las contribuciones que hacen los propios miembros del partido y que sean inferiores a 1.000 euros, que si los miembros del partido no dan su consentimiento para la publicación de sus datos, pues no se publicarían, ¿no? Bien, ahora me gustaría entrar un poco en la segunda parte, ¿no?, que es en hacer esta reflexión sobre si realmente podemos hablar de la existencia de un modelo europeo sobre financiación de los partidos, ¿no?, y que se contrapondría, pues eso, a otros modelos, ¿no?, y que sobre todo sería el trasunto de una diferenciación también entre distintas concepciones de lo que llamamos elecciones libres y justas. Es decir, en el ámbito internacional, por ejemplo, los documentos internacionales, es muy común que se hable de free and fair elections, ¿no?, elecciones libres y equitativas, o elecciones libres y justas, pero al final lo que entendemos por eso es muy distinto según los países, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué forma tenemos los europeos de entender eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues quizás haya que retrotraerse un poco a cómo se va creando este modelo europeo, que bueno, yo tengo que anticiparos que creo que no existe todavía un modelo europeo, pero sí que existen unos rasgos comunes, unas líneas comunes, sobre todo una evolución común,
que posiblemente pueda llevarnos a establecer este modelo europeo, ¿no? Sobre todo, la característica común es que los partidos políticos en Europa se financian mayoritariamente por los Estados, es decir, tienen una financiación mayoritariamente pública. Esto es lo que nos diferencia de otros lugares del mundo. De hecho, hombre, hay diferencias en función de los países, pero hay un estudio reciente de una organización intergubernamental que se llama International IDEA, que es la especialista en temas electorales, que más o menos dice que la media europea es que 3/4 partes de los gastos de los partidos estarían cubiertos por dinero público, por subvenciones públicas, ¿no? Lo cual es un porcentaje bastante elevado. En el caso español yo creo que esto se elevaría al 80 o al 90% más o menos, ¿no? Bien, ¿cuándo se inician esta regulación de subvenciones públicas? Pues la verdad es que los orígenes están incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando encontramos las primeras regulaciones en países europeos, en principio previendo sistemas de financiación indirecta, como puede ser, por ejemplo, pues concesión de espacios gratuitos en emisoras de radio, todavía no existía la televisión, ¿no? Pues emisoras de radio, o tarifas postales reducidas, o incluso algunas deducciones fiscales, ¿no? Pero sobre todo es después de la Segunda Guerra Mundial cuando se va generalizando, primero en Europa occidental y luego también cuando se produce la caída del muro de Berlín y la democratización de los países del este, pues se va generalizando la idea de las ayudas estatales, ¿no? A los partidos, ¿no? Y esto, bueno, sobre todo es porque hay un cambio en la concepción de los propios partidos políticos. Los partidos políticos dejan de ser concebidos como asociaciones privadas y empiezan a concebirse como asociaciones de utilidad pública, o incluso llegan a constitucionalizarse y a considerarse como elementos esenciales para la democracia, para la participación política, ¿no? Bien, respecto a los países del centro y del este de Europa, que fueron antiguas dictaduras comunistas, en muchos casos la legislación que han ido elaborando sobre financiación de partidos ha ido tomando como modelo la de los países occidentales, ¿no? Pero la característica principal que encontramos en estos países, también con muchas diferencias entre ellos, es que hay marcos legales muy completos, pero que existe también una discrepancia bastante grande entre el marco legal y la realidad. Bueno, pues ha habido problemas bastante graves en cuanto a financiación de partidos, pues en la República Checa con el presidente Václav Klaus, en Polonia, en Hungría, o incluso hay un caso muy curioso de Estonia de hace ya unos años, en el cual hay un empresario del sector energético que prácticamente compró a todo el Parlamento para sacar adelante una ley, es decir, compró al gobierno, a la oposición, y entonces, bueno, pues la ley salió aprobada con un 95% de los votos, ¿no? Pero fue una ley comprada, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues estos problemas no es que no existan en Europa occidental, que también existen, ¿no? Y, bueno, solo tenemos que echar un pequeño vistazo a la realidad española para darnos cuenta de que es así. Pero sí que ahí se nota una mayor discrepancia entre marco legal y realidad en estos países, ¿no? Bien, por tanto, bueno, por ir entrando ya en conclusiones, creo que existen todavía grandes diferencias entre los países europeos en cuanto al marco legal y a las tradiciones jurídicas en relación con la financiación política y con la financiación de los partidos, pero se aprecia una tendencia hacia una mayor armonización. Esta armonización, sobre todo, se está notando en la cuestión de la transparencia y de la rendición de cuentas, por encima de todo, por encima de cualquier otra cosa. Pero también se empieza a notar un poco en cuestiones como la limitación de gastos o la limitación de los ingresos de los partidos. A esta armonización han contribuido mucho la labor de las organizaciones intergubernamentales, como el Consejo de Europa, a través de la Comisión de Venecia, o a través de otro organismo que también depende del Consejo de Europa, que es el GRECO, el Grupo de Estados en la lucha contra la corrupción, y que está haciendo un trabajo impresionante en materia de transparencia, ¿no? A través de la OSCE también, la Oficina para las Instituciones Democráticas y de los Derechos Humanos, pero incluso también a través de organizaciones no gubernamentales, como Transparencia Internacional, que, bueno, pues ha colaborado mucho en este campo, ¿no? Por tanto, la conclusión a la que llegaríamos es que no existe todavía un modelo europeo de financiación de los partidos, pero que sí que se están dando pasos en la buena dirección, y que incluso podemos encontrar en algunos documentos, nos podemos encontrar con un modelo embrionario, ¿no?
Me gustaría citar solamente uno de esos documentos, que es el de los lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos, que ha sido elaborado conjuntamente por el Consejo de Europa, por la Comisión de Venecia en concreto y por la OSCE, ¿no?, y que se aprobó en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Venecia en octubre de 2010, según mis datos. Bien, y en este documento hay un capítulo dedicado a la financiación, un capítulo que, bueno, es verdad que en ese capítulo encontramos sobre todo una descripción, más que unos estándares, encontramos una descripción de la realidad, por tanto es un soft law bastante soft, pero bueno, hay cosas muy interesantes en este documento. Por ejemplo, cuando se habla de cuáles son los fines que tiene que tener la regulación de los partidos, la regulación de la financiación de los partidos, porque ahí se habla de tres finalidades. Se habla de la finalidad de garantizar la influencia indebida de los donantes, o sea, la independencia frente a la influencia indebida de los donantes. En segundo lugar, garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los partidos en la competición política, en la competición electoral. Y en tercer lugar, prever el escrutinio público en las finanzas partidistas. Ya solo el que se marquen estos tres fines nos diferencia bastante de otros modelos de financiación de partidos, como por ejemplo de la financiación corporativa modelo estadounidense, ¿no? Luego hay otro tema que también me parece crucial, que es que las contribuciones políticas, las contribuciones privadas, se consideran como una forma de participación política. Y yo creo que esta es la forma correcta de considerarlas. Es decir, las contribuciones a los partidos políticos son una forma de participación política. No son, por lo menos esa es mi opinión, como dice el Tribunal Supremo norteamericano, simplemente una forma de expresión. Si lo consideramos una forma de expresión, la libertad de expresión es un derecho muy expansivo y eso hace que el Tribunal Supremo norteamericano pues eche abajo, eche por tierra cualquier tipo de limitación que se intente imponer a las contribuciones privadas. Si las consideramos como una forma de contribución política, es decir, como una forma de participación política, para empezar, la participación política le corresponde solo a los ciudadanos. Quienes participan políticamente son los ciudadanos, no las empresas. Con lo cual, aquí nos podemos encontrar ya con el fundamento para establecer directamente la restricción de las contribuciones privadas de las empresas. Bien. Bueno, me estoy pasando mucho del tiempo y bueno, pues creo que tengo que ir terminando ya, pero bueno, me parece que eso no quiere decir que este modelo europeo que se está creando no tenga problemas. Yo creo que tiene un gran problema y el gran problema es la excesiva dependencia de los estados, la excesiva dependencia del dinero público. Es decir, y en estos momentos probablemente en lo que más haya que trabajar es en buscar fórmulas para que los partidos políticos, una vez que tengan garantizada una cierta suficiencia y la igualdad de oportunidades, sí que tengan que, si me permitís la expresión y resumiendo mucho, sí que tengan que buscarse la vida tratando de conseguir una mayor conexión con la sociedad a través de la búsqueda de contribuciones privadas, pero de contribuciones privadas de ciudadanos, no de empresas, y contribuciones privadas de pequeña cuantía. Y en este sentido hay ya varios estados europeos que están, no solamente el modelo quizás de este tipo de regulación es Canadá, que es un sistema que yo he estudiado en profundidad, pero existen ya en algunos estados europeos legislaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, que es la más radical, digamos, las contribuciones están limitadas a 500 euros. 500 euros por partido y 500 euros por candidato es lo máximo que se puede contribuir. También tenemos el caso de Irlanda, donde el límite es un poco mayor, son 2.500 euros por partido y 1.000 por candidato, e incluso Francia, ¿no? Aunque ya aquí el límite es bastante mayor porque son 7.500 por partido, 4.600 por candidato. Pero bueno, en esta línea se puede ir avanzando. Y en cuanto a lo que es la prohibición de donaciones de personas jurídicas, pues se está convirtiendo ya en tendencia en Europa, podemos decir, ¿no? Esto ya es trending topic de las legislaciones de partidos políticos y bueno, pues tenemos esta prohibición establecida ya en Bélgica, en Bulgaria, parcialmente en Croacia, en Estonia y en Lituania, y también está establecida de manera más general en Francia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Polonia, Portugal y bueno, y por tanto ya no son uno o dos, sino ya son bastantes estados europeos los que van por esta línea y bueno, pues me parece interesante, ¿no? Y bueno, quiero terminar ya simplemente
haciendo mías unas reflexiones que he leído hace poco de Julian Priestley, que es, fue un gran político laborista británico que durante 10 años fue secretario general del Parlamento Europeo y que, viene más o menos a decir que los partidos políticos, pero ya no solo los europeos, los partidos políticos nacionales, su credibilidad en estos momentos depende de que sean capaces de incorporar la dimensión europea. Es decir, no es posible para un partido político, defienda lo que defienda, no es posible conseguir sus máximas aspiraciones o sus aspiraciones políticas sin tener en cuenta esa dimensión europea. Ya sea un socialista y se crea en la más justa distribución de la renta, necesitaremos la dimensión europea para conseguir esa más justa distribución de la renta. O ya sea un liberal y se crea en la desregulación de los mercados, necesitaremos la dimensión europea para conseguir la desregulación de los mercados, pero también para conseguir una mayor protección medioambiental, también para cualquier política de inmigración que se quiera poner más, es decir, para todo. Es decir, cuando los partidos políticos nacionales le dicen a sus ciudadanos que pueden conseguir cumplir con su programa simplemente desde el ámbito nacional, les están mintiendo, les están diciendo una mentira. Es decir, no se puede llevar a cabo ningún programa político solo desde el ámbito nacional. Por tanto, en la medida en que los partidos políticos asuman esta realidad y se europeicen de verdad, pues estaremos ya un poco dando un paso más para que algún día podamos tener partidos políticos europeos. Es decir, quizás no construirlos de arriba abajo, sino construirlos de abajo a abajo, europeizando los partidos nacionales. Nada más. Muchas gracias. Tenemos aproximadamente 20 minutos para un posible coloquio. Yo creo que han salido cosas interesantísimas. Mientras escuchaba, recordaba una entrevista que aconsejo leer a todos. Es una entrevista que está publicada en El País Semanal de este fin de semana y es accesible por internet, a Chris Patten. Chris Patten ha sido todo y hoy es rector de Oxford. Y una de las cosas que decía, le preguntaban por la crisis de los partidos políticos, por el auge de los populismos, y Patten contestaba que detrás él veía una seria discrepancia entre lo que hoy los ciudadanos reclaman y lo que los partidos tradicionalmente han estado acostumbrados a ofrecer. Y que es muy difícil que los partidos en su funcionar tradicional puedan responder a unas demandas de los ciudadanos que a su vez son contradictorias ideológicamente, que un mismo ciudadano reclama cosas que son contradictorias ideológicamente y extraordinariamente diversas, y que eso está produciendo una discrepancia entre oferta y demanda que a su juicio está en la base de la crisis actual del sistema político. Realmente le aconsejo porque era creo una especial lucidez de un viejo actor de la política europea. Y hay alguna pincelada de todo lo que ha surgido en esta mesa y que quieren ser también reflexiones para invitar al coloquio. Las tres intervenciones yo creo que han tenido en común un presupuesto. No hay democracia sin partidos políticos. No es posible la democracia sin partidos políticos. ¿Que los partidos políticos tienen que cambiar? Sí. Pero no parece posible la democracia sin los partidos políticos. Partiendo también, yo creo que también hay que asumir que los partidos políticos, como cualquier otra asociación o organización, siempre van a tener carencias, vicios y defectos. Yo creo que no es posible poner ninguna asociación encima de esta mesa que sea inmaculada. Pensemos en la que se quiera. Todas tienen defectos, unos más graves que otros. Evidentemente a los partidos hay que pedirles más, por su posición especial en el sistema, pero creo que siguen siendo necesarios. En cualquier caso, me gustaría, especialmente con los estudiantes, pues tener esa reflexión.
una cuestión esencial y que va a surgir con fuerza, me parece, en los próximos días en las campañas en la Cámara Española. Además, es una pregunta también que hago a la profesora Úbeda de Torres. ¿Cuáles son los límites que se pueden imponer al funcionamiento interno de los partidos políticos? La legislación, ¿hasta dónde puede llegar la legislación interna para regular el funcionamiento interno de una asociación? Al final, como es un partido político, es conveniente, incluso los estándares del Consejo de Europa no protegerían frente a una interferencia excesiva en el funcionamiento de los partidos. Estoy preguntando acerca de la obligatoriedad de primaria, periodicidad de congresos, etcétera, etcétera. Y finalmente una afirmación que se ha hecho en esta mesa y que hay que repetir en voz muy alta. La democracia tiene un coste. La democracia tiene coste. Intentar, y en España a veces me parece que no está bien asimilada, con independencia del juicio que nos merezcan los políticos, por ejemplo, los sueldos públicos en España son inauditamente bajos. Y sé que esto no es políticamente correcto decirlo hoy, pero es cierto. El sueldo del presidente del gobierno, que son 90.000 euros, me parece. Ese es el sueldo del presidente del gobierno de España. El sueldo de un ministro pueden ser 75 o 80.000 euros. Son sueldos muy, muy bajos en comparación. El Parlamento español, hay que decirlo, porque es un dato objetivo, es el sueldo del diputado en el Congreso o en el Senado, es el más bajo de Europa, con bastante diferencia. Es el sueldo más bajo con bastante diferencia. Pero en general es que la democracia tiene un coste. No reconocer ese coste en ocasiones es una puerta abierta a la corrupción, porque el coste necesita financiarse. Entonces, si no lo reconocemos explícitamente, si no lo visibilizamos, si no lo hacemos transparente, al final se abren puertas que no deseamos. Creo que en este caso es imprescindible hablar claro. Esto es lo que cuesta la democracia. A partir de aquí habrá que financiarla y habrá que elegir financiación pública o financiación privada. Cada uno tiene, como se ha explicado maravillosamente, sus ventajas y sus inconvenientes. Pero esa democracia tiene un coste. Cuestión independiente es que, por ejemplo, ese coste pueda ser reducido. Es decir, las campañas electorales hoy a lo mejor ya no tienen que ser lo que han sido y son una de las fuentes de mayor coste. Bueno, algunas reflexiones que a mí personalmente me han surgido al hilo de esta, para mí, interesantísima mesa, y simplemente dar la palabra para que hagáis reflexiones críticas o contradigáis eso de que los políticos están muy mal pagados, por ejemplo, que la democracia tiene un coste, bueno, que los partidos son necesarios. Me dirijo especialmente a los estudiantes. Sí, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a la profesora López de la Fuente. Ha comentado que la propuesta de reglamento parece que va por, digamos, obligar a los partidos o de alguna manera imponer a los partidos el abrazar los valores de la Unión Europea, ¿no? Configurando así una democracia europea de carácter militante. Yo me pregunto en qué lugar dejaría eso los partidos euroescépticos que ahora mismo están a los grupos europeos euroescépticos que ahora mismo están en el Parlamento, y sobre todo mi preocupación sería si ese hecho de configurar esa democracia militante no iría en contra de esos propios partidos, o sea, de esos propios principios europeos, en el sentido de que no podemos tampoco obligar o imponer de alguna manera estos principios, sino que la Unión Europea, dentro de su pluralismo, también tiene que aceptar, como hace por ejemplo la Constitución española, que haya partidos que dentro de unas normas o dentro de un aspecto formal determinado defiendan cosas que estén fuera de la Constitución o en este caso fuera de esos valores europeos. Sí, es una pregunta muy interesante y sobre todo es un poco donde está
el dilema, ¿no?, de la creación de esos partidos, qué elasticidad, qué pluralismo queremos construir y sobre todo que se va integrando en el Parlamento Europeo. Pues bien, con el tema de los euroescépticos, efectivamente existen partidos de este tipo, incluso existen, y era un poco el fantasma que acechaba para las pasadas recientes elecciones europeas, el tema de los eurófobos, euroescépticos y demás. Pues bien, en un momento dado se pensó, hay 3 partidos políticos europeos en concreto que reciben financiación comunitaria, y se pensó incluso por parte de una serie de grupos políticos del Parlamento retirarles la financiación, es decir, bueno, de alguna manera apartarles, ¿no?, retirarles ese rango calidad europea. Finalmente no sucedió. Pero bueno, es algo que puede llevar a confusión, sobre todo cuando uno quiere interpretar o entender el artículo 10.4 del Tratado de la Unión Europea, ese que otorga la misión a los partidos europeos, ¿no? Los objetivos son la formación de la conciencia europea. Claro, ¿qué es formar la conciencia europea? Sino querer más Europa, más integración. Con lo cual, pues sí, en principio la conformación de un derecho europeo de partidos va orientado hacia ese fin, hacia limitar o restringir que determinados partidos con determinadas ideologías, a lo mejor antieuropeas, pues quedan apartadas. También hay que tener en cuenta que una cosa es tampoco podemos meter todo en el mismo saco. Una cosa es ser euroescéptico, otra cosa es querer una integración a un ritmo diferente, otra cosa es ser federalista, otra cosa es ser eurófobo. Digamos que hay matices y distinciones. Pero bueno, sí, en un principio pues el reglamento y el reglamento que pretende suceder a este va en esa dirección, a intentar limitar el pluralismo en ese sentido. Las ideologías, programas que se aparten de estos valores, pues no podrán ser o lograr ese estatuto o esa calidad europea. Buenos días, muchas gracias por las ponencias. Mi pregunta también iba un poco por esa línea, ¿no? Y directamente yo le quería preguntar, bueno, tanto a la profesora López de la Fuente como a la profesora Úbeda de Torres, si esa propuesta, ¿no?, de reforma del reglamento que va hacia una democracia militante no iría en contra directamente de lo que ha expuesto la profesora Úbeda de Torres del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque ha puesto, por ejemplo, un ejemplo sobre una sentencia contra Turquía que interpuso el Partido Comunista porque iba o proponía otro modelo de Estado dentro de la propia Turquía. Entonces, si realmente esa propuesta de reglamento no iría en contra del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, y se podría también, pues bueno, que ocurriría lo mismo que en el caso de Turquía. Gracias. Bien, pues ahí una vez más mi interpretación es que precisamente la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con las sentencias que ha comentado del Refa Partisi, Partido de la Prosperidad contra Turquía, y las sentencias del año 2009 de Herri Batasuna contra España, van también en esa tendencia de incluso ilegalizar partidos que suponen una amenaza para la democracia. Creo que en una de las partes, incluso el propio tribunal lo dice así, o sea, que se puede incluso ilegalizar un partido antes de que llegue a implantar efectivamente su proyecto político, porque se le considera una amenaza para la democracia. Por lo tanto, creo que, en mi opinión, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con estas sentencias más recientes, incluso ANV contra España en 2013, creo, va también un poco en esa dirección de un control de los programático, incluso de fines del partido. Por lo tanto, no creo que se aleja demasiado. No sé si... Hay que tener en cuenta, si puedo permitirme, que en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la forma en la que se creó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, hay una idea de que la democracia tiene que saber defenderse a sí misma. No es la misma idea de democracia que existe en la cultura anglosajona, en Estados Unidos, en otra, fruto evidentemente de la Segunda Guerra Mundial,
y en el que la idea es que no hay libertad para los liberticidas. Eso es de lo que se parte. Hay un artículo al que no he hecho mención, pero que probablemente hayáis todos visto, que es el artículo relativo al abuso del derecho, el artículo 17 del convenio, en el que se permite con esa base establecer que se puedan prohibir que se considere que no están protegidos los derechos de las personas que quieren, o los grupos que quieren utilizar el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos para destruirlo. Y esto es algo que es evidentemente muy sensible, ¿no?, cuando se habla de todo lo que se refiere a cómo se interpreta esto en términos democráticos. Y cuáles son los límites entre lo que se considera como simplemente un proyecto, una propuesta que trata de establecer una alternativa a la propuesta de Estado que pueda existir en ese momento en un país, o que contenga propuestas que van en contra abiertamente de lo que establece la Constitución, y qué es lo que se considera que ya no es aceptable, porque más allá de que se proponga un modelo de Estado alternativo, lo que se propone es simplemente destruir el sistema democrático, destruir el Estado, y por tanto la razón de Estado, la razón de la sociedad democrática es más fuerte que la razón de la libertad individual. Esto es lo que ha intentado establecer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia, basándose en una visión que es bastante intervencionista, podríamos decir, más en el lado de la injerencia que en el lado de la prudencia, a través de una construcción con la que podemos estar más o menos de acuerdo, de esta idea del margen de apreciación. ¿Hasta dónde los Estados pueden ir? Pues depende del tipo de programas que promueven los Estados, todos aquellos en los cuales una forma de llegar a sus consecuencias, a sus propuestas, es la violencia, es uno de los aspectos que el Tribunal Europeo ha sido bastante categórico en estar en contra. Igualmente, todo aquello que imponga una consecución de la propuesta a través de una segregación en la sociedad, de un régimen contrario al principio de no discriminación, de un cierto apartheid basado en consideraciones raciales, religiosas u otras. Y ahí es donde el Tribunal Europeo, digamos, ha puesto esos límites. Toda esta jurisprudencia, por supuesto, la línea es muy fina entre lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer con relación a lo que decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el caso Refaat Partisi es muy criticable en ciertos aspectos en los que se es bastante, digamos, paternalista acerca de a dónde se puede llegar o qué es lo que podría haber conseguido el partido, al margen de que podamos estar de acuerdo con que los partidos que promuevan, digamos, una distinción entre los ciudadanos no son los más apropiados. Quizás las argumentaciones a veces son deficitarias. Aquí me gustaría solamente hacer también referencia a algo que ha planteado el moderador. Si me permito enlazar, porque todo esto tiene que ver con esta diatriba. ¿Qué hacer? ¿Regular, sobreregular o regular lo menos posible y dejar a los Estados? Al final el derecho no lo es todo. El derecho es una parte de la solución al problema, pero no es todo lo que cuenta. La cultura jurídica, la forma en la que se aplica, las normas ya existentes a veces, en ocasiones, son suficientes y no es necesario ir más allá. En otras ocasiones, si no está todo puesto hasta lo más detallado posible en la ley, no hay posibilidad real y efectiva de hacerlo. Entonces, ahí las normas europeas se hallan un poco en fase de formación en algunos casos, sobre todo en materia de funcionamiento interno. No hay unas directivas claras acerca de si tiene que haber cada caso, tiene que haber primarias, tiene que haber militantes o no, pero hay una tendencia hacia evitar aquellos comportamientos que sí que se consideran que van en contra de una construcción común de valores. Y ahí es donde está esa cuestión clave. Creo que hay alguna palabra más. Sí que pediría ya, por favor, brevedad en la pregunta y brevedad en la respuesta. Dos cuestiones. La primera, respecto a lo de los salarios, que me parece muy interesante lo que ha planteado el moderador. Dar el dato, simplemente porque lo tengo aquí. En España es 1,6 la relación entre el PIB per cápita y el salario de los diputados, mientras que la media en la Unión Europea es del 3. Y ya si nos vamos a Italia, que es un caso aparte, es del 9. Pero yo me centraría más en este caso de los salarios, no tanto en
en la cantidad, sino en la coherencia del sistema. Porque yo me pregunto cómo puede ser que el presidente del Congreso cobre más que el presidente del Gobierno, o que un secretario de Estado pueda cobrar más que un ministro, o un alcalde más que el presidente del Gobierno. Creo que el problema está en la coherencia del sistema, en la relación entre el puesto, la responsabilidad y el salario, más que en el salario como tal, que aunque es bajo, bueno, puede ser más discutible. Y por otro lado, lo que más me interesa es el tema de la opinión pública europea, que se ha mencionado. Claro, yo me pregunto cómo va la relación, si de abajo arriba o de arriba abajo. Es decir, para que haya partidos políticos europeos tiene que haber una conciencia europea, pero a lo mejor esta conciencia se potenciaría más si existían estos partidos que promovieran esa conciencia. Tengo el dato de la postelectoral del CIS y dice que el 60% de las personas votaron en clave nacional en las últimas elecciones europeas. Solo un 10% pensando solo en Europa y un 20% en términos gruesos pensando tanto en clave nacional como europea. Claro, yo me pregunto si los partidos nacionales, que ahora mismo que son las estructuras que están consolidadas, no tienen parte de culpa al plantear unas campañas que o bien plantean un programa que solo se puede realizar desde un Parlamento nacional, véase la gran novedad como es Podemos, que hizo un programa 100% nacional, u otros que sí que han incluido cuestiones europeas, como pueden ser partidos más tradicionales, después durante la campaña apenas hacen referencia a esto. Entonces, quisiera comentarlo, pues, ¿qué me pueden decir respecto a esto? Yo, aunque sea moderador, voy a intervenir por la referencia directa. Pero primero quiero felicitarte, y perdona el tuteo, porque has hecho algo que también es fundamental, es aportar datos. Yo creo que en demasiadas ocasiones no hablamos con los datos encima de la mesa y has aportado algunos datos realmente importantes, el Producto Interior Bruto, de apoyo en encuestas. Sí, es muy importante. Mi referencia es muy breve. Evidentemente, yo he puesto los salarios como ejemplo, pero no quiero me parece que no es un tema importante al cual muchas veces se le está dando una importancia exagerada, como si, por ejemplo, que 20 diputados no cobren parece que va a ser la solución para el presupuesto de una comunidad autónoma. Eso es un absurdo, es un disparate. Yo he puesto ese tema encima de la mesa como reivindicación de lo público. Creo que es forzoso reivindicar el espacio público, forzoso reivindicar la dedicación a lo público. Luego deberemos enjuiciar si se hace bien o se hace mal, pero hay que valorar y hay que reivindicar lo público. Y en demasiadas ocasiones me parece que nosotros lo castigamos mucho, y el ejemplo de los salarios me parece que lo visualiza. Nos parece muy bien esperar 2 horas en una consulta privada, no admitimos esperar 10 minutos en una consulta de la Seguridad Social. Yo creo que es conveniente reivindicar eso. Y una consideración en relación con la coherencia que decías. El presidente del Congreso cobra más porque en teoría el Congreso de los Diputados representa la soberanía, aunque evidentemente su responsabilidad sea mucho menor en la práctica que la del presidente del Gobierno. Y el tema de la opinión pública es que es un tema fundamental. O sea que... Sí, yo, al hilo de lo que estás diciendo, es muy difícil crear un sistema de partidos en una entidad supranacional como la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia norteamericana, y estamos hablando de un Estado federal con una sola lengua y con una cultura, bueno, pues bastante multicultural, pero con una gran homogeneidad. Bueno, el sistema de partidos norteamericano no ha quedado prácticamente establecido casi hasta después de los años 60 o 70 del siglo XX. Y además, su estructuración inicial se debe sobre todo al clivaje, a la separación entre federalistas y antifederalistas, es decir, lo que sería en Europa europeístas y euroescépticos. Es decir, ese era el clivaje fundamental, pero aún así, dentro de los propios partidos había grandes diferencias. Bueno, en el Partido Demócrata, sin ir más lejos, en los años 60 había una diferencia tremenda entre los demócratas del sur y los demócratas del norte, ¿no? Y eso estamos hablando de un Estado federal, y ya con una historia bastante establecida. O sea, pensemos trasladar esa experiencia a una unión de estados, de 28 estados diferentes, con un montón de lenguas. Claro, no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, bueno, probablemente lo que se necesite sea algún tipo de clivaje fuerte como ese, ¿no? A la hora de alguna sacudida que haga que la opinión pública se acabe posicionando de manera alternativa en diferentes posturas, ¿no?
Bueno, puede que a lo mejor la crisis económica que estemos viviendo pueda empezar a ser eso, o puede que no, no sé, pero simplemente quería apuntar un poco la dificultad, ¿no? Nada, quería solamente hacer unas puntualizaciones, ¿no? En primer lugar, en relación con el tema de las retribuciones. Hombre, conseguir retribuciones parlamentarias ha sido una conquista democrática que muchas veces ha costado mucho esfuerzo a la clase trabajadora, porque realmente las primeras retribuciones para los parlamentarios surgen como una reivindicación de las personas que pertenecían a las clases más desfavorecidas para poder participar en el Parlamento y poder vivir de la actividad política, porque hasta entonces solamente quien era rico personalmente podía estar en el Parlamento. Por lo tanto, yo tendría muchísimo cuidado a la hora de hablar de retribuciones de los parlamentarios, porque si suprimimos las retribuciones de los parlamentarios estamos dejando quizá sin derecho de participación a amplias capas sociales, ¿eh? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En segundo lugar, y con respecto a lo de los partidos políticos, a mí me parece también importante que es ir por capas, ¿eh? En relación con la prohibición de los partidos políticos y con la financiación de los partidos políticos, porque yo creo que hemos estado mezclando los dos temas. Es decir, las prohibiciones existen en todos los ordenamientos. Todos los ordenamientos se prohíben los partidos políticos que persigan fines o utilicen medios que sean constitutivos de delito. También en España existe. Entonces, eso evidentemente es lo que señalaba antes Amancio Ortega, en el sentido de que la democracia se tiene que proteger a sí misma. Idearios es distinto. Es decir, hay países que prohíben partidos que no tienen un ideario democrático, como es la República Federal Alemana. La República Federal Alemana se han prohibido el Partido Comunista y el Partido Nazi. Eso es la democracia militante. En España no tenemos ese tipo de prohibición. En España el Tribunal Constitucional ha considerado que se puede tener un ideario no democrático y aún así no ser objeto de prohibición. Y por último, si no me equivoco, Graciela, y tú me corriges, se permiten, evidentemente, en el ámbito europeo, partidos que sean eurófobos o que sean partidos antieuropeos. Lo que pasa es que no se les va a financiar. Esos partidos podrán seguir existiendo en sus países, se pueden seguir presentando a las elecciones al Parlamento Europeo, podrán conseguir escaños en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que, digamos, la reacción de la Unión es no financiarlos, creo, ¿no, Graciela? Sí, totalmente. Además, apoyando eso mismo, es que a la hora de conseguir escaños en el Parlamento Europeo, que este es otro tema, es la ausencia de un sistema electoral uniforme, con lo cual eso se rige en los partidos nacionales, con las normas de los partidos nacionales, con lo cual, bueno, lo que también impide una visibilidad de los partidos europeos, porque al final son esos partidos nacionales los que toman la voz y el protagonismo en los comicios europeos, pero es claro, en definitiva todo eso se rige a escala nacional. Entonces, pues me parece que casi con puntualidad el mundo tiene que... No se ha deslizado ese error, pero que quede muy claro que el tema Batasuna no tiene nada que ver con la democracia militante. No. Absolutamente nada. Como uno está harto de tener que pegarse con los amigos del País Vasco, con muchos amigos del País Vasco, explicando esto, que quede perfectamente claro que en el caso de Batasuna no es un problema de que sus fines políticos sean incompatibles, sino que utiliza medios que son, claro, claramente no democráticos. Y eso creo que debe quedar claro porque hay anuncio, ¿no? Que una cosa es la democracia militante y los fines, y otra cosa son los medios, claro. No se pueden tener grupos paramilitares, no se pueden poner bombas a tus contrincantes políticos, no se les puede matar un poquito para ganar las elecciones, etcétera, ¿no? Ahora sí podemos dar por concluido esta primera mesa. Muchas gracias a todos.